Este despacho analizará el estudio probatorio relacionado con la situación jurídica del procesado para establecer si es responsable frente a la acusación que por los delitos de prevaricato, por acción y por omisión le ha efectuado a la Fiscalía General de la Nación a través de su delegado, o inocente como lo depreca la defensa y el agente del Ministerio Público. Con respecto al delito de prevaricato, etimológicamente lo enseña Carrara, como lo enseñara Carrara, deriva del verbo prevaricare, que significa desviarse de la línea recta, que en sentido jurídico y estricto, como actualmente nuestra legislación lo maneja, sirve para designar cualquier acto de un funcionario público con el cual éste se aparta de sus deberes jurídicos o lo usa con un fin ilícito, consagrándose en nuestra legislación como formas de prevaricato, el prevaricato por acción, el prevaricato por omisión y el prevaricato por asesoramiento ilegal. Los delitos de prevaricato por acción y por omisión se encuentran consagrados en los artículos 4.13 y 4.14 del Código Penal. El primero establece que el servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley incurrirá en prisión. El segundo precisa que el servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones también incurrirá en prisión y en multa. El sujeto activo del delito de prevaricato por omisión lo es un servidor público que tiene que tener competencia para proferir el acto administrativo de que se acusa es contrario a la ley. El sujeto pasivo de la infracción, esto es el titular del bien jurídico afectado con el comportamiento observado por parte del sujeto pasivo, es la misma administración pública, vale decir el Estado. Dicho de otra manera, cuando un servidor público profiere una resolución o dictamen manifiestamente contrario a la ley, de una parte afecta el buen nombre de la administración pública al haber patentizado un acto contrario a la rectitud y probidad que debe y que tiene que caracterizar el ejercicio de la función pública, a tiempo que está afectando la buena marcha de la propia administración, como que con el procedimiento de ese tipo de actos no hace más que entrabar el ejercicio de la función pública, al hacerla desviar a terrenos indebidos, complicando indebidamente sus relaciones con los particulares, siendo entonces la administración pública sujeto pasivo como perjudicada, ya que puede ser grave los perjuicios que eventualmente se cometan al haberse proferido el acto contrario a la ley, por lo cual bien pudiéramos considerar que se trata de un delito pluriofensivo. El objeto jurídico que se pretende proteger con el delito de prevaricato no es más que la rectitud y probidad de los servidores públicos en el desarrollo y ejercicio de sus funciones. El objeto material de esta forma de infracción penal se encuentra constituido en el delito de prevaricato por acción por el acto proferido por parte del servidor público, como es que precisamente sobre el cual se patentiza la conducta ejecutiva desplegada por el agente. El acto proferido por el funcionario debe observar la forma de una resolución o dictamen, entendiéndose por resolución, como lo dice el tratadista Alfonso Gómez Méndez, cualquier determinación de orden jurídico que debe tomar el empleado oficial en ejercicio de sus funciones. Es decir, el núcleo esencial de la resolución a la cual hace relación el artículo 4.13 del Código Penal comporta la adopción de una decisión, de una determinación que se efectúa en ejercicio de la función. Además, el acto proferido por el funcionario público debe ser manifiestamente contrario a la ley, debiéndose entender por ley no solo el acto proferido por el Congreso de la República, sino también aquellas normas jurídicas de carácter general y abstracto que han sido promulgadas por autoridad, como por ejemplo decretos del presidente, ordenanzas departamentales o acuerdos municipales, normas que obviamente se deben encontrar vigentes. La naturaleza jurídica del elemento manifiestamente contrario a la ley implica, como lo considera la Corte Suprema de Justicia, aquí se cita sentencia del 14 de agosto de 1991 de Gustavo Gómez Velázquez, que está vigente, que de su esencia la disparidad o contradicción manifiestas entre la resolución y dictamen y la norma de derecho aplicable en cada caso. Dicho de otra manera, es fundamental que las resoluciones o dictámenes se aparten ostensiblemente del derecho. También en decisión del 20 de noviembre de 1990, que también está vigente, el magistrado Díaz Páez Valencia dijo que el juez penal, cuando juzga una decisión o resolución tildada de prevaricadora, no se ocupa de ella como juez de instancia para considerarla acertada o no. Su función es examinarla para determinar si es manifiestamente contraria a la ley,
tanto material como procesal, de donde aún providencias desacertadas pueden o no ser prevaricadoras. El tipo también se caracteriza, como lo sostiene la Corte en sentencia del 15 de abril de 1982, magistrado ponente Darío Velázquez, abro comillas, que la decisión adoptada por el funcionario lo haya sido a sabiendas de que es contrario a la ley, esto es, con clara conciencia, con pleno conocimiento de su ilegalidad, es decir, debe ser eminentemente doloso. Cierro comillas. Con respecto al prevaricato por omisión, se tiene que el sujeto activo es el servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, y el sujeto pasivo de igual manera lo es la administración pública. Omitir es no hacer lo debido y retardar es hacerlo, pero fuera del tiempo oportuno. Esto es, de los términos legales. Rehusar consiste en negarse a hacer lo que corresponde, a tiempo que de negar también consiste en un negarse a hacer lo que corresponde, habiendo mediado petición previa de parte, que es precisamente la que se estima a través de la denegación. Omitir implica un puro no hacer, esto es una negación consciente de guardar silencio o de no actuar, resolver, ni emitir pronunciamiento alguno para el cual se designó al autor como miembro de la administración en sentido genérico. El comportamiento es punible no solo por el carácter de simple abstención, sino porque además el sujeto no procede como él se espera, infringiendo la norma que le ordena actuar. La conducta omisiva le es reprochable por cuanto, pudiendo actuar en función del acto o del servicio, se abstiene de concretar la acción debida o esperada, lo que confirma la conducta prevaricadora. Rehúsa, en cambio, al servidor público que con mala intención y sin justa causa se niega al cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades impuestas por las tareas que le son funcionalmente propias. El deber de actividad existe desde el instante mismo en que el autor conoce que le asiste el compromiso de cumplir una orden superior, y a pesar del mandato, en forma deliberada y consciente, se abstiene de proveer en derecho. Hay así un ánimo adrede y voluntario de eludir la ejecución imperativa de actos funcionales y de rehuir el contenido de las tareas oficiales, en el desacato, desobediencia a satisfacer la actividad oficial debida, teniendo la posibilidad física e intelectual de cumplir, radica el desvalor de la conducta. Retarda un acto propio de sus funciones el servidor que intencionalmente deja de realizar o ejecutar dentro del término hábil prescrito por la ley la definición a que está obligado. La conducta prohibida supone el cumplimiento de actos fuera de los términos fijados por la ley, y en todo caso en forma no oportuna, dilatando así su solución, siendo por otra parte malicioso e indebido el retraso. Debe ponerse presente que el solo vencimiento de los términos no configura per se el delito. El funcionario no tiene la intención marcada de diferir el cumplimiento de la actuación, ni el de desobedecer los mandatos de su específica actividad, y si además se halla presente la imposibilidad de actuar conforme las normas mandatos que rigen específicamente el cumplimiento de sus labores oficiales. La caracterización de este delito exige que, para determinar si se está o no en presencia de un retardo y o de una omisión en el cumplimiento de sus deberes o funcionales por parte de un servidor público en orden a la estructuración de un prevaricato por omisión, habrá de establecerse inicialmente cuál es la órbita funcional específica de ese funcionario, amén del término que contaba él para el proferimiento de la decisión, de todo lo cual se sigue que, por exclusión, al no haber proferido el acto en la oportunidad o dentro del término debido, ese servidor habrá configurado cuando menos la parte objetiva o externa de la omisión o del retardo. En segundo lugar, habrá de examinarse si esa omisión y o retardo se encuentra o no justificada, como que el cúmulo de funciones, obligaciones propias del cargo, o en todo caso la recarga laboral de tal funcionario, pueden permitir en un momento determinado que éste cumpla oportunamente con todas sus asignaciones, con lo que finalmente no pueden establecerse reglas generales que permitan reprochar o exonerar el retardo y o incumplimiento en el desarrollo de las funciones, debiendo examinar cada caso en concreto. De igual manera, la materialización del verbo rector debe aludir a un acto, es decir, lo omitido, retardado o rehusado por parte del servidor público debe ser un acto, el mismo que debe ser propio de las funciones del servidor. Conforme a los argumentos planteados por las representantes de las partes en sus alegatos de conclusión,
y del estudio de las pruebas legales y oportunamente allegadas al proceso, se determinará si el anteriormente teniente coronel incurrió en los tipos penales por los cuales se llamara a responder en juicio, si incurrió en dolo en las conductas por él desplegadas y si eventualmente se configura alguna causal de no responsabilidad que se pudiera reconocer de manera oficiosa por la judicatura conforme a lo probado en desarrollo del juicio. Sea lo primero precisar que la conducta accional procesado no reproduce desde la óptica objetiva los modelos delictivos recogidos por los artículos 413 y 414 del Código Penal, como se explicará más adelante. No siempre que se emiten resoluciones administrativas aparentemente contrarias a la ley, se incurre en una conducta delictiva ni en un atentado contra la administración pública. Y además porque conforme al contenido del artículo 5 del Código Penal, solo se podrán imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad. De igual manera, se encuentra debidamente acreditada la calidad de servidor público del acusado, quien de conformidad con las estipulaciones probatorias y las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso, cumplía funciones como director del SENA Popayán y con la copia de su hoja de vida para el momento de efectuarse la liquidación, la misma en el mes de diciembre del año 2015. Abordará inicialmente el juzgado el estudio probatorio con respecto a las conductas de prevaricato por omisión en concurso homogéneo que se ha expuesto a incurrir el acusado, acorde con la imputación jurídica realizada por la Fiscalía en su escrito de acusación, las mismas que se sintetizan de la siguiente manera, conforme a lo consignado en el correspondiente escrito. Abro comillas, retardar los términos de ley y por ende omitir sus funciones, específicamente la función en el cargo de director del SENA, función específica, responder como ordenador del gasto al adelantar procesos de selección, celebrar contratos y verificar su ejecución con las implicaciones procedimentales hasta su liquidación y recesión de bienes y servicios, en el marco normativo establecido, incumpliendo con dicha omisión en lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 en su artículo 30, numeral 9, y 11, aplazando el término para la suscripción del contrato por 2 días por medio de documento de fecha 15 de septiembre del 2015, publicado por el SECO, y por segunda vez en fecha 17 de diciembre por un término de 7 días más, también por documento público en el SECO de manera injustificada y superando el término límite que establece la referida ley en concurso homogéneo y sucesivo con el delito de prevaricato por omisión frente a la misma función desempeñada por el indiciado como director del SENA, a no suscribir el contrato para el mantenimiento y adecuación de las instalaciones de la Central Administrativa y Contable SENAS, Popayán, habiéndose surtido los requisitos legales y precontractuales frente a la licitación pública número 243 SENA Popayán 2015, habiéndose surtido igualmente acto administrativo de adjudicación radicado bajo el número 417 en favor del Consorcio Universitario Popayán, representado por el ciudadano. Cumplimiento obligatorio conforme a lo dispuesto por el numeral 11 del artículo 30 de la Ley 80/1993, por ser el acto de adjudicación irrevocable, así como tampoco podría ser sometido a aprobación o revisiones administrativas posteriores ni a cualquier otra clase de exigencias o requisitos diferentes a los previstos en dicho estatuto, sin que mediara para su excepción motivo alguno de ilegalidad de los medios utilizados en la obtención del acto administrativo. Cierro comillas. Acorde al contenido de la imputación jurídica realizada por la Fiscalía dentro de los varios rectores que contiene el artículo 414 del Código Penal, ha considerado que el acusado retardó y omitió. En el caso que nos concita, el ciudadano retardó los términos para la suscripción del contrato con el Consorcio Universitario Popayán y omitió sus funciones como director del SENA, por lo cual incurre en concurso homogéneo y sucesivo de prevaricato por omisión. Pero además, al expedir el acto administrativo de revocatoria de la adjudicación número 417, SENA Popayán 2015 incurre en el delito de prevaricato por acción, debiéndose establecer por el juzgado si la imputación jurídica efectuada por el ente acusador es correcta. Y como este operador lo ha observado en otras decisiones adoptadas en casos como el que aquí nos concita, en nuestro criterio no hay un concurso homogéneo ni heterogéneo de delitos, como lo ha considerado la Fiscalía en su imputación jurídica. Se trata del denominado concurso aparente que no puede dar lugar a 3 investigaciones por los mismos hechos, como pasa a considerarse. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha considerado sobre este aspecto que, abro comillas,
Para el concurso aparente de conducta punible se requiere: 1. Unidad de acción, esto es una sola conducta que encuadra formalmente en varias descripciones típicas, pero realmente solo encaja en una de ellas. 2. Una única finalidad perseguida por el agente. Y 3. Lesión o puesta en peligro a un solo bien jurídico. Así lo dijo dentro del radicado 42.006, magistrado ponente Eugenio Fernández Calier. Pues hay lugar a la aplicación del principio de consunción con relación a los hechos o circunstancias de que se acusa incurrir aquel procesado. Pues cuando se dice por la Fiscalía que retardó los términos para la suscripción del contrato y omitió sus funciones como director de SENA, y emite acto administrativo mediante el cual revoca la adjudicación de la licitación pública a favor del Consorcio Universitario Popayán, incurriría en una sola conducta delictiva, la del prevaricato por acción. No se requiere realizar mayores elucubraciones mentales para considerar que hay una unidad de acción. Los actos desplegados con la finalidad de retardar o omitir y la de posterior decisión de la agente de revocar el acto administrativo o de adjudicación de la licitación pública tenían una única finalidad jurídica, como se ha probado dentro de la investigación. ¿Cuál era? La no suscripción del contrato de obra, que nos implica que se debe aplicar el principio de consunción. Lo que se observa por la judicatura es antes de que se llegue a la culminación del proceso que corresponde a la firma del contrato de obra. Previamente, el SENA Popayán, para la suscripción del mismo, debía dar cumplimiento a las normas que sobre contratación administrativa rigen en nuestro país, cuáles son, entre otros, la publicación en el portal de contratación SECODO, los estudios previos para la licitación pública, cuyo objeto era el mantenimiento y adecuación de las instalaciones de la Central Administrativa y Contable SENA Popayán Cauca, la publicación del pliego de condiciones en el SECO, la resolución de apertura de la licitación pública número 243 SENA, Popayán 2015, cuyo presupuesto oficial era 1.128.342.056 millones de pesos. Estudio de las propuestas, calificación de las mismas, la modificación del cronograma, si había lugar a ello, publicación de la resolución de adjudicación de la licitación pública, la realización de la audiencia pública de adjudicación del contrato de obra, la publicación en la página del SECO del acta de adjudicación y la firma, etcétera, etcétera. Es decir, sin lugar a dudas, se trata de un acto jurídico complejo en donde se deben dar cumplimiento al régimen de contratación, Ley 80 de 1993, y demás normas complementarias o reglamentarias, entre otras, Ley 1150 del 2007 y Ley 1437 del 2011. La omisión y el retardo en la suscripción del contrato de obra conforme a la adjudicación de la licitación pública corresponden a la misma circunstancia jurídica imputada al teniente coronel en su condición de director del SENA Popayán. Se trata de una misma conducta que encuadra en la misma circunstancia fáctica, corresponde a la misma finalidad jurídica de lo que acusa la Fiscalía ante la denuncia presentada por el señor, y se afecta el mismo bien jurídico que protege el tipo penal, la administración pública, por lo cual, bien esa misma conducta supuestamente desplegada por el acusado correspondería al mismo tipo penal del prevaricato por acción, configurándose un concurso aparente que debe ser investigado como una sola conducta que no da lugar a la pluralidad de tipificaciones que ha efectuado el ente acusador. Aquí tan solo se pudo eventualmente incurrir en una sola conducta delictiva que recoge a las demás, debiéndose descartar el concurso homogéneo y sucesivo del prevaricato por omisión imputado jurídicamente por la Fiscalía en su escrito de acusación. En otras palabras, omitir y retardar la suscripción del contrato de obra con ocasión de la adjudicación de la licitación pública a favor del Consorcio Universitario Popayán y revocar el acto administrativo de adjudicación no corresponde a un concurso homogéneo ni heterogéneo de conducto, sino a la eventual conducta de prevaricato por acción. Aquí opera el principio de especialidad. El prevaricato por acción es de mayor riqueza descriptiva que el de prevaricato por omisión, corresponde a las mismas circunstancias fácticas, la misma finalidad jurídica y el mismo bien jurídico presuntamente afectado. No se podría válidamente condenar al acusado por haber retardado los términos de ley y omitir su función en el cargo del director de SENA, y debe darle por esa conducta delictiva 2 concursos homogéneos de prevaricato por omisión y sancionarlo también por haber revocado dentro del mismo trámite el acto administrativo de adjudicación de la licitación pública e imputarle prevaricato por acción.
La Corte Suprema de Justicia, en decisión del 25 de julio de 2007, radicado 27.1383, con relación a la aplicación del principio de especialidad, dijo lo siguiente: una norma penal es especial cuando describe conductas contenidas en un tipo básico con supresión, agregación o concreción de alguno de sus elementos estructurales. Por consiguiente, para que un tipo penal pueda ser considerado especial respecto de otro, es necesario que se cumplan tres presupuestos fundamentales. Uno, que la conducta que describe esté referida a un tipo básico. Dos, que entre ellos se establezca una relación de género o especie. Y tres, que protejan el mismo bien jurídico. Si estos presupuestos concurren, se estará en presencia de un concurso aparente de tipos que debe ser resuelto con al principio de especialidad. Leyes especiales deroga ley general. Luego, entonces, en sentir del juzgado, los tres delitos imputados al procesado realmente corresponden a una sola conducta delictiva, la del prevaricato por acción, al haberse revocado la resolución de adjudicación de la licitación pública reconocida a favor del Consorcio Universitario Popayán. En igual sentido, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha expuesto que no se puede predicar concurso entre prevaricato por omisión y prevaricato por acción, cuando se refiere a la misma conducta reprochada. Así lo expuso dentro de la sentencia del 17 de junio de 2020, radicado SP 2624-2020, radicado 50.048, magistrado ponente Eider Patiño Cabrera, en donde considera que es una vulneración del principio del non bis in idem, considerando lo siguiente, abro comillas: recuérdese que la violación del tal principio que imposibilita iniciar o continuar el ejercicio del jus puniendi conlleva tres presupuestos de identidad. Uno, que el mismo individuo no sea incriminado en dos o más actuaciones. Dos, que el facto motivo de imputación no sea el mismo, aún el nomen juris es diverso. Y tres, que la génesis de las dos o más actuaciones no sea la misma. Cierro comillas. Y utilizando palabras de la Corte, si lo que se expone es que el acusado, al proferir la resolución de revocatoria del acto administrativo incurrió en una decisión manifiestamente ilegal y que la conducta se adecua al de prevaricato por acción, en ella estarían subsumidas la omisión y el retardo que se le imputa para la suscripción del contrato, lo cual correspondería al mismo propósito criminal de desconocer el ordenamiento legal con la afectación del bien jurídico idéntico, resolviéndose el aparente concurso por el principio de consunción, por considerar que el retardo y la omisión del acusado, al retardar los términos de ley para no suscribir el contrato de obra, se subsumen al adoptar la resolución administrativa presuntamente prevaricadora, circunstancia que nos impele a considerar que aquí tan solo se estaría ante una sola conducta delictiva, cual es la de prevaricato por acción. No obstante, tal y como se anunciara en el sentido del fallo, tampoco se dan los presupuestos para considerar que el acusado incurrió en los delitos jurídicamente imputados, como pasa a considerarse. El caso en particular: dentro del presente proceso, de conformidad con la voluminosa documentación aportada a través de las estipulaciones probatorias entre la Fiscalía y la parte defensiva, y con los testimonios de los señores Lilian y Pablo Andrea, se tiene plenamente probado lo siguiente. Uno, la plena y correcta identificación e individualización de... Dos, que para los meses de noviembre a diciembre del año 2015, el teniente coronel era servidor público y fungía como director del SENA Popayán. Tres, que en dicha entidad, por su intermedio, se adelantó proceso de licitación pública número 243 SENA Popayán 2015, cuyo presupuesto de licitación correspondía a la suma de 1.289.342.056 pesos. 4. Que adelantó el trámite del proceso licitatorio en audiencia de adjudicación realizada el 11 de diciembre de 2015. Se adjudicó la licitación pública número 243 SENA Popayán 2015, el Consorcio Universitario Popayán 2015, legalmente representado por el señor. 5. Que SENA Popayán, a través de su representante legal, amplió en 2 ocasiones el término para la suscripción del contrato. 6. Que mediante resolución número 431 del 24 de diciembre de 2015, la Central Administrativa y Contable SENA Popayán revocó de manera directa el acto administrativo de adjudicación dentro de la licitación pública número 243 SENA Popayán 2015, cuyo objeto era el mantenimiento y adecuación de las instalaciones de la Central Administrativa y Contable SENA Popayán, Cauca, acto administrativo suscrito por... Ahora, conforme al contenido del artículo 9 de la Ley 50 de 2007, se consagra lo siguiente.
Artículo 9, de la adjudicación. En el evento previsto en el artículo 273 de la Constitución Política y en general, en los procesos de licitación pública, la adjudicación será en forma obligatoria en audiencia pública, mediante resolución motivada que se entenderá notificada al proponente favorecido en dicha audiencia. Durante la misma audiencia y previamente a la adopción de la decisión definitiva de adjudicación, los interesados podrán pronunciarse sobre la respuesta dada por la entidad contratante a las observaciones presentadas respecto a los informes de evaluación. El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No obstante lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado, caso en el cual la entidad podrá aplicar lo previsto en el inciso final del artículo 12 de la ley, del artículo 30 de la ley 80 de 1993. El artículo 9 de la ley 1150 de 2007, que derogó el numeral 11 del artículo 30 de la ley 80 de 93, precisa lo siguiente, abro comillas: el acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No obstante lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo sobreviene inhabilidad o incompatibilidad, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado, caso en el cual la entidad podrá aplicar lo previsto en el inciso final del numeral 12 del artículo 30 de la ley 80 de 1993. A su vez, el artículo 93 de la ley 1437 de 2011 consagra las causales de revocatoria de los actos administrativos de la siguiente manera: 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución política de la ley, cuando no estén conformes con el interés público social o atenten contra él, y 3, cuando con ello se causa agravio injustificado a una persona. Del contenido normativo se colige que la regla general es la irrevocabilidad de la licitación pública, pero que la misma se consagra en excepciones, inhabilidad o incompatibilidad sobrevinientes, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, como también cuando haya consentimiento o autorización del manifestario de la adjudicación. En este caso, pues no existió. En nuestro caso no hubo autorización ni causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad que permitiera la revocatoria del acto administrativo, ni tampoco se vislumbra que se hubiera obtenido por medios ilegales, por lo cual podría eventualmente considerarse que la decisión que se adoptó riñe con la normatividad, circunstancias que eventualmente desde el punto de vista administrativo pudieran generar responsabilidad para el SENA Popayán y para su representante legal, como al parecer ha acontecido cuando se expone por los testigos que comparecían al juicio, entre ellos que la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha emitido un fallo favorable a los intereses del Consorcio Universitario Popayán, decisión sobre la cual se encuentra pendiente resolver un recurso de apelación propuesto por las dependencias de la Nación Ejército Nacional. Ahora, no significa, como lo dice el fiscal, necesariamente que la emisión de una decisión de condena de carácter administrativo implique de manera necesaria la emisión de un fallo idéntico ante la justicia penal ordinaria, en donde se debe valorar otras circunstancias diferentes. Por eso, se debe analizar de manera pormenorizada si la resolución número 431 del 24 de diciembre de 2015, expedida por el SENA Popayán, mediante la cual se revocó la adjudicación de la licitación pública a favor del Consorcio Universitario de Popayán, es manifiestamente contraria a la ley para considerar configurado el delito de prevaricato por acción. Es decir, si se trató de una decisión que se apartara ostensiblemente del derecho, o como también lo dice la Corte, sentencia del 7 de junio de 2023, radicado 57.042, magistrado ponente de Eugenio Corredor Beltrán, si la decisión se profirió basada en criterios subjetivos, beneficios propios o ajenos, con argumentos caprichosos, arbitrarios, manifiestamente groseros, cuyo ánimo es contrariar las normas vigentes. De igual manera, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 21 de julio de 2022, radicado SP 2551-2022, 58.225, magistrada ponente Miriam Ávila Roldán, con respecto a este tema, a este delito, dijo lo siguiente, abro comillas: conforme a lo anterior, aquello que pueda considerarse ostensiblemente contrario a la ley es susceptible de, por lo menos, dos manifestaciones. Se puede infringir la ley porque se interpreta arbitrariamente un precepto normativo, porque se parte de una apreciación probatoria que de manera evidente resulta irregular. Si la decisión responde a una interpretación admisible del derecho o una valoración aceptable de las pruebas,
no tendrá carácter prevaricador. Conforme a lo anterior, una decisión puede ser prevaricadora si apela a una decisión irrazonable de una disposición normativa. Esto considerado su grado de indeterminación, la ambigüedad semántica de sus expresiones y sintáctica en su conjunto, así como la equivocidad de su contexto regulativo. De igual manera, teniendo en cuenta el nivel de vaguedad que posean los predicados en los cuales se encuentre redactada la disposición. Cierro comillas. Acorde con el contenido de la resolución número 431 del 24 de diciembre de 2015, acto administrativo por medio del cual se profirió la revocatoria directa del acto administrativo de adjudicación dentro de la licitación pública número 243 en Popayán 2015, la consideración principal para adoptarse la decisión se consignó que dentro de la carpeta maestra reposan bosquejos de 3 planos relacionados como planos arquitectónicos sin firma, sin que ellos se constituyan en documentos plenos para ser considerados dentro del proceso contractual por ausencia de los requisitos legales que le otorguen validez, los cuales son necesarios teniendo en cuenta que el objeto del proceso contempla realizar adecuación y por tratarse de construcción de obras es imprescindible la existencia de estudios, planos y cálculos previamente aprobados por las dependencias competentes del Estado, para tales efectos y evitar así caer en improvisaciones que luego afecten tanto la ejecución del contrato como la ocurrencia de detrimento patrimonial del Estado. Esto indica que no se encuentran los documentos relacionados en el estudio previo según las formalidades exigidas por la Jefatura de Ingenieros conforme a Directiva 0313 del 2015 y que cumplan con lo dispuesto en el oficio 2015-2060-8871 del 8 de julio de 2015 suscrito por el jefe de Ingenieros Militares del Ejército. Cierro comillas. La precitada resolución tiene como base el concepto técnico jurídico rendido el 23 de diciembre de 2015, firmado por las siguientes personas: Paola, asesora jurídica Sena Popayán; Ángel Estela, asesora económica Sena Popayán; Lilian, asesora jurídica Sena Popayán; Giovanni, comité técnico evaluador; Cindy Liliana, asesora económica del Sena Popayán; Leandro, tesorero Sena Popayán; Nelvin Andrés, jefe planes Sena Popayán; Álvaro, jefe de presupuestos Sena Popayán; y David, jefe de contratación Sena Popayán. En el mencionado concepto emitido por el grupo de personas que lo suscriben, se ha consignado varias observaciones respecto a la no posibilidad de la suscripción del contrato. Entre otras, se observan las siguientes. En la primera observación se consagra lo siguiente, abro comillas: la oficina de planes de la Central Administrativa y Contable Sena Popayán no puede realizar un plan de inversión respecto a una obra civil donde no se encuentra determinada de manera clara, precisa y efectiva tanto la obra como la necesidad que se pretende satisfacer con la realización del proyecto, el lugar donde se efectuaría y las condiciones precisas que garantizan la ejecución de la obra sin que genere detrimento patrimonial. Además, se desconoce si efectivamente con el presupuesto asignado se puede cumplir con la totalidad del objeto y bajo qué condiciones de tiempo, modo y lugar. Estas graves falencias darían al traste con la misión de satisfacer con la realización de la obra por carencia de unos documentos que sirvan de guía para dicha ejecución, como lo son necesariamente los planes debidamente elaborados y aprobados luego de su evaluación por las autoridades y dependencias competentes dentro de la entidad contratante. Además, proceder a la firma del contrato sin un plan de inversión debidamente sustentado en documentos debidamente elaborados y tramitados, como se advirtió anteriormente, no es viable ni posible legalmente porque el hoy adjudicatario no puede establecer cómo va a cumplir con el objeto del contrato si no establecido y confirmado el lugar de las obras, diseños, estudios que debieron realizarse de manera previa para tener clara la estimación de cantidades de obras precisas, los cálculos estructurales, calidad de los materiales, su resistencia de costos, etcétera. De lo contrario, no se entiende cómo el hoy adjudicatario pueda mantener sus precios si no se produzca posteriormente un desequilibrio económico, siendo necesario realizar reajustes de precios, lo que directamente afectaría el presupuesto asignado al no existir condiciones reales que garanticen la completa terminación y ejecución satisfactoria de la obra, además de constituir una violación del derecho a la igualdad frente a los demás proponentes, cierro comillas. En la segunda observación se precisa que el concepto abro comillas,
Lo anterior indica que las actuaciones anteriores al 20 de noviembre efectuadas para estructurar el proceso se realizaron sin tener facultades plenas para ello, cierro comillas. En la tercera observación se dice que, abro comillas, reposan cotizaciones allegadas al proceso en correo electrónico sin oficio de requerimiento, cierro comillas. En la cuarta observación se consagra que, abro comillas, el ordenamiento jurídico vigente busca que el contrato estatal no sea producto de la improvisación. A su vez, el inciso segundo del artículo tercero de la Ley 80 de 1993 hace referencia a los fines de la contratación estatal, exponiendo respecto a los particulares lo siguiente, abro comillas, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que como tal implica obligaciones. Por consiguiente, de este precepto normativo se desprende que el deber de planeación también abarca a estos colaboradores o contratistas de la administración, puesto que no solo tienen el deber de ponerle de presente a la entidad las deficiencias de planificación que adviertan para que sean subsanadas, sino que además deben abstenerse de participar de contratos en los cuales se evidencie que por fallas en su planeación el objeto contractual no podrá ejecutarse o su ejecución va a depender de situaciones indefinidas, inciertas, incluso decisiones de terceros. Bajo este argumento, los contratistas no deben pretender el reconocimiento de derechos económicos, puesto que sería como aspirar al reconocimiento de una apropiación indebida de los recursos públicos o a percibirlos con fundamento en un negocio jurídico que ostenta un vicio de ilegalidad por violar, entre otros, el principio de planeación, lejos de cumplir los fines estatales y los principios que rigen la contratación pública. Por lo tanto, en el presente caso, estamos ante la demostración que el acto se obtuvo por medios ilegales. Puede provenir de la misma administración o del acto administrativo de un tercero. Pues en eso la ley no hace diferencia, lo que conlleva a la Central Administrativa y Contable Senada, Popayán, a concluir que efectivamente el resultado fue un acto administrativo viciado, siendo procedente su revocatoria conforme lo aquí justificado, con elementos determinantes para no proceder a suscribir el contrato, cierro comillas. Más adelante, en la misma observación cuarta, se consigna por los miembros del comité técnico lo siguiente. Por lo antes claramente expuesto, la entidad no puede permitir que se genere detrimento patrimonial por valor de 1.264 millones 850.378 pesos, o sea, el valor del contrato que presenta y contiene las falencias ya identificadas y manifestadas, teniendo en cuenta que en desarrollo de los mandatos constitucionales y legales el servidor público y el particular, dentro de sus respectivas esferas, deben obrar no solo salvaguardando la integridad del patrimonio público, sino ante todo cultivando y animando su específico proyecto de gestión y resultados, cierro comillas. Y se concluye también en la última observación contenida en ese concepto del comité técnico que, abro comillas, conforme a lo ya expuesto, los abajo firmantes exponen las razones por las cuales dentro del proceso de referencia consideramos se debe revocar el acto administrativo de adjudicación, solicitando además se compulse copias de la decisión a los entes de control, Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Oficina de Control Interno, Inspección del Ejército, para que en ejercicio de sus competencias se investigue si hubo conductas contrarias a derecho por parte de los intervinientes en este proceso contractual, cierro comillas. De lo antes transcrito se vislumbra que la decisión a través de la cual se revoca el acto administrativo de adjudicación de la licitación obedece a serias recomendaciones efectuadas por un comité técnico jurídico que previo estudio de la carpeta maestra encontró irregularidades en la planeación cuando se convoca la licitación pública con la finalidad de realizar obras para el mantenimiento y adecuación de las instalaciones de la Central Administrativa y Contable Senada Popayán Cauca. Sin excitación de ninguna índole se deduce que el grupo de expertos encontraron falencias en los planes arquitectónicos y el paquete técnico de la licitación pública Senada Popayán 2015, que no cumplían con las exigencias que demanda la jefatura de ingenieros conforme a la directiva 013 del 2015, tales como bosquejo de 3 planos relacionados con planos arquitectónicos sin firma, que en su concepto no pueden ser tenidos como válidos dentro del proceso contractual, que exigen que los planes y cálculos sean aprobados previamente por las dependencias competentes, no encontrándose que la documentación relacionada a los estudios previos acorde con las exigencias que demanda la precisada entidad.
Bajo dicho contexto, consideraron con posterioridad a la audiencia de adjudicación de la licitación pública que dicha anomalía corresponde a uno de los eventos en que se permite la revocación directa del acto administrativo conforme al contenido del artículo 93 del CPA-CA, al encontrar una manifiesta oposición a la Constitución o a la ley, como así lo dieran a conocer el 23 de diciembre del año 2015 al director del Senapo Pañán, teniente coronel, quien en cumplimiento de sus deberes como funcionario público acató la recomendación por encontrarla menos traumática para los intereses patrimoniales del Estado, quien de dicha manera y ante el serio concepto del grupo de personas que componían el comité expidió la resolución administrativa que hoy se tilda de prevaricador. Es decir, la resolución número 431 del 24 de diciembre de 2015, a través de la cual se revocó de manera directa el acto administrativo de adjudicación de la licitación pública, no obedece al capricho del entonces director del SENA, sino al serio estudio efectuado previamente por varias personas conocedoras de la contratación administrativa. Recomendaciones que no podían pasarse por arte por el funcionario, so pena de incurrir en responsabilidad administrativa y o penal e incluso de índole disciplinario. Se detecta que el funcionario se vio abocado a tomar una decisión que perjudicaba en su momento al contratista, quien esperaba firmar el contrato de obra conforme a la adjudicación de la licitación. No obstante, la decisión que adoptó no se considera antojadiza ni caprichosa, como bien lo expuso en su testimonio la testigo Paula Andrea, con la crítica del representante fiscal a la gente del Ministerio Público, personas con conocimientos jurídicos y en el régimen de contratación presentaban un concepto que le era muy difícil al director del Senado dejar de lado, cuando de su lado, cuando de su claro contenido le exponían que existían irregularidades contrarias a la Constitución y la ley que hacían viable la revocatoria del acto administrativo. Además, que como lo han expuesto los testigos de la defensa lineal, Pablo Andrea, no solo se hizo consultas internas, sino también de índole externo, incluidos magistrados, quienes recomendaban sano para los intereses del Estado la revocatoria del acto administrativo de adjudicación de la licitación pública. La naturaleza jurídica del elemento manifiestamente contrario a la ley implica, como lo considera la Corte Suprema de Justicia, en providencia del doctor Gustavo Gómez Velázquez, del 14 de agosto de 1991, y que se conserva en la actualidad en su concepto, que de su esencia la disparidad o contradicción manifiesta entre la resolución y dictamen y la norma de derecho aplicable en cada caso. Dicho de otra manera, es fundamental que las resoluciones o dictámenes se aparten ostensiblemente del derecho. También la Corte Suprema, con ponencia de Diego Páez Velandia, en edición del 20 de noviembre de 2020, dijo que el juez penal, cuando juzga una decisión o resolución tildada de prevaricadora, no se ocupa como juez de instancia para considerarla acertada o no. La examina para determinarla si es manifiestamente contraria a la ley, que como antes se puso es lo que se realiza por cuenta de este servidor. El tipo penal se requiere, como lo dice la Corte, que la decisión adoptada por el funcionario lo haya sido a sabiendas de que es contraria a la ley, esto es con clara conciencia, con pleno conocimiento de su ilegalidad, es decir, debe ser eminentemente doloso. Bajo dichas condiciones, la revocatoria directa del acto administrativo por cuenta del director general bien puede considerarse justificada. Si bien es cierto, no se pudiera considerar una ausencia absoluta de responsabilidad en el ámbito administrativo, en materia penal se dan unas circunstancias razonablemente especiales que le impedían la suscripción del contrato de obra, con las responsabilidades que ello implicaba, cuando incluso conforme a la recomendación final de los miembros del comité técnico, debía computar copias de la decisión a los entes de control, como la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía y Oficina de Control Interno e Inspección del Ejército, como así quedara consignado, circunstancia que no permitiría considerar, que nos permitiría considerar ausencia de dolo en su actuación. En otras palabras, desde el punto de vista objetivo, podría existir una transgresión a la ley relacionada con la irrevocabilidad del acto administrativo de adjudicación de la licitación pública, pero atendiendo las circunstancias antes anotadas y especialmente las observaciones efectuadas por los miembros del comité técnico, para quienes en su concepto jurídico hay desconocimiento de la Constitución de la ley, no se pudiera considerar que el retardo en la realización del contrato, la eventual omisión en las funciones que desempeñaba y la revocatoria del acto administrativo no pueden ser sancionables a título de prevaricato ni por omisión ni por acción.
La decisión adoptada por el representante legal del Senado Popayán tan solo obedeció a las consistentes observaciones realizadas por los miembros del comité. De proseguirse la actuación del proceso licitatorio con la suscripción del contrato con el Consorcio Universitario Popayán y ante las falencias que se detectaran, no solo se podría haber abocado a investigación penal por un eventual delito de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, como lo dijo el procurador oportunamente, o de sanciones de índole disciplinario. Frente a estas últimas, acorde con la información entregada por los testigos, hubo archivo, circunstancia que implicaría que la Procuraduría no lo ha encontrado responsable frente a los hechos en materia de investigación. Ahora es posible considerar que el responsable del proceso licitatorio pudiera eventualmente haber transgredido el principio de planeación que rige en materia contractual administrativa, que obliga a los servidores del Estado para actuar con mayor responsabilidad. Es el comité técnico que encuentra las falencias no tenidas en cuenta, como lo son la falta o firmas de planos y o recomendaciones de la Jefatura de Ingenieros del Ejército. Ese error en la planeación que obligó a la revocatoria del acto administrativo no se puede achacar en contra del procesado a título de dolo. Todo nos indica que el proceso licitatorio marchaba normal hasta que se detectan las falencias aludidas. No existe prueba alguna que el director del Senado Popayán tuviera interés alguno en beneficiar o perjudicar a cualquiera de los proponentes. Tan así es que aún, a pesar de que ha transcurrido más de 8 años, la construcción no se llegó a realizar, no existiendo tampoco prueba alguna aportada en desarrollo del proceso, incluida la versión de que nos indicara que la decisión administrativa fue producto de retaliación o venganza en contra del consorcio o de alguno de sus miembros, como lo precisan el representante del Ministerio Público y la representación de la defensa. No se vislumbra que la actuación que se dice es prevaricadora esté imbuida de dolo. Y como lo ha dicho la Corte, decisión SP 1173-2014, 41.640. Abro comillas, en lo relacionado con la motivación y demostración del dolo, se tiene que, tal y como lo ha señalado la jurisprudencia de la sala, el mismo de deducirse de factores demostrados en el proceso que generalmente son de carácter objetivo. La conducta dolosa, conforme al artículo 36 del Código Penal, se acredita, comprobando que el sujeto agente tuvo conocimiento de la ilicitud de su proceder y que se orientó con libertad a su ejecución, independientemente de que obre en el proceso la prueba del motivo que determinó al sujeto pasivo de actuar o si se propuso causar perjuicio. Pues los tipos penales en los que se adecuaron las conductas ilícitas, aparte del dolo, no existe ninguna finalidad especial. La intención se debe deducir de los factores demostrados, generalmente los objetivos, pues no se puede ocultar la dificultad que existe para obtener pruebas directas sobre el aspecto subjetivo. El dolo ha sido definido tradicionalmente como la simbiosis de un conocer y un querer, que se ubica en la vertiente interna del sujeto, en un universo mental. En materia penal se dice que actúa dolosamente quien sabe que su acción es objetivamente típica y quiere su realización. El dolo se integra de dos elementos, uno intelectual o cognitivo, que exige tener conocimiento, conciencia de los elementos objetivos del tipo penal, y otro volitivo que implica querer realizarlo. Así lo dice también la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro del radicado del 25 de agosto de 2010, 32.964. En el presente asunto, el dolo, al momento de la comisión del ilícito, no se acreditó debidamente por la Fiscalía. El contador público, al momento de los hechos, no actuó de manera antojadiza en la toma de la decisión. El acto administrativo de revocatoria de la adjudicación de la licitación pública no se adoptó inconsultamente. Muchas personas conocedoras en materia de contratación administrativa lo recomendaron. No importa que no fueran ni ingenieras ni arquitectas, como lo dice la Fiscalía. No se cuenta con información alguna que nos indicara que las profesionales Lilian y Paula Andrea, quienes en su oportunidad fungieran como asesoras del hoy acusado, hubieran faltado a la verdad, que el acto administrativo correspondiera a una falsa motivación y que se pretendiera por ellas y por favorecer a terceros con la decisión. Es decir, que se actuara corruptamente, a pesar de que la jurisprudencia penal de la Sala de la Corte Suprema de Justicia nos precisa hoy en día que el tipo penal no exige la constatación de un ánimo corrupto. Así lo dice el radicado 57.042 del 7 de junio de 2023, con ponencia de Diego Eugenio Corredor Beltrán. Pues como lo dice la Corte en su decisión, el ingrediente subjetivo del tipo penal de prevaricato, probación, se configura cuando el servidor público profiere decisiones basadas en criterios subjetivos, beneficios propios o ajenos, con argumentos caprichosos, arbitrarios,
manifiestamente groseros, de los que se establezca que su ánimo no es acertar, sino abandonar deliberadamente el propósito de administrar justicia y contrariar así las normas vigentes, que no es precisamente lo que acontece en el caso del ciudadano. El aspecto subjetivo de las conductas punibles como el prevaricato por acción lo constituye el dolo, que se predica cuando la gente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal, elemento conocitivo, y quiere su realización, elemento volitivo. Aquí no se encuentra la existencia de prueba alguna que nos permita considerarlo. Incluso, a pesar que no fuera objeto de alegación por la defensa o el Ministerio Público, las pruebas practicadas y aportadas en desarrollo del juicio oral nos permite considerar la configuración de una causal de exoneración de responsabilidad, la contenida en el artículo 32, numeral tercero, abro comillas, sobre en estricto cumplimiento de un deber legal. Esa causal, conforme lo ha dicho la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, abro comillas, es una sentencia del 22 de febrero del 2012, radicado 37.185, magistrado ponente María del Rosario González Muñoz. Se configura cuando se despliegan ciertas conductas descritas objetivamente en un tipo penal, pero que están autorizadas o permitidas en el ordenamiento jurídico. Verbigracia, cuando un agente de policía penetra en un domicilio en el cual se está cometiendo una conducta punible, cuando se ordena la interceptación de la correspondencia a las comunicaciones del indiciado, obviamente con el lleno de los requisitos y controles legales, entre otros eventos. A la luz de la dogmática clásica, se cita varios tratadistas, se trata de una causal de justificación de la conducta en tanto el comportamiento encaja en el tipo objetivo, pero carece de antijuridicidad por estar permitido o autorizado por la ley. Cierro comillas. El tratadista Alfonso Reyes Echandía, en su texto La antijuridicidad, editorial Temis, páginas 200 y siguientes, año 1997, nos precisa sobre esta causal lo siguiente. Se habla de un cumplimiento de un deber legal para efectos penales cuando alguien debe comportarse como lo hace porque una norma jurídica o una orden vinculante de autoridad pública se lo impone en razón de su oficio o por su condición de subordinado. Como cualquier causal de justificación, esta es de contenido objetivo, vale decir, no descansa en consideraciones de naturaleza subjetiva de la gente, sino en el hecho tangible de actuar conforme a mandato legal o a orden legítima. Esta causal de inexistencia del delito por ausencia de antijuridad implica una relación directa entre el sujeto y el mandato legal que está obligado a cumplir. La norma vinculante puede pertenecer al derecho público o privado. El concepto de ley debe entenderse en sentido amplio, vale decir, como disposición de carácter general e imperativo, emanada del poder público, dentro de la esfera de sus atribuciones y en las que se imponen deberes, se otorgan derechos o se conceden facultades. Su carácter general es importante porque sirve para diferenciar de la orden, cuyo contenido es concreto, específico y particular. Debe aclararse, no obstante, que hablamos de ley en sentido sustancial y no meramente formal, por lo que dentro de tal concepto caben las que emite el Congreso, las ordenanzas, los acuerdos y los decretos leyes extraordinarios o reglamentarios. Dice también el tratadista que cuando una persona en cumplimiento de mandato legal ejecuta hechos lesivos de ajenos intereses, no actúa ilegalmente porque un bien social superior, el de la colectividad, exige que los deberes que la ley considera necesarios para el normal desarrollo de la vida en común sean cumplidos, aún en el caso de que vulneren bienes jurídicos de particulares. Surge aquí evidentemente un conflicto entre el interés social protegido y el interés personal lesionado, pero resulta ostensible el predominio del primero sobre el segundo, tan ostensible que en ese principio se funda la existencia de las sociedades, cierro comillas. Como sucede en nuestro caso, el acusado como representante del Senado Popayán se encontraba frente a la disyuntiva de suscribir el contrato de obra con el adjudicatario del Consorcio Universitario Popayán conforme a la adjudicación que se le hiciera de la licitación pública o de revocar el acto administrativo para evitar ocasionar un mal mayor, como se lo recomendaban los miembros del comité técnico, para evitar un mayor detrimento patrimonial del Estado. Ante la disyuntiva que se le presentó, optó por revocar el acto administrativo de adjudicación de la licitación pública con perjuicio para la víctima, en este caso el consorcio legalmente representado por el señor, circunstancia que le generó un perjuicio que ha sido objeto de reclamación económica ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por lo cual se observa que aquí se actúa en beneficio del patrimonio del Estado, de la colectividad,
a cuyo favor siempre deben actuar los funcionarios públicos, con perjuicio de los intereses de un particular, en cuyo caso el acusado actuó en cumplimiento de sus deberes cuando, conforme a las recomendaciones del Comité Técnico, revocó el acto de adjudicación, circunstancia que lo coloca dentro de la causal de exoneración de responsabilidad que se hace alusión en el artículo 32, numeral tercero del Código Penal, a que se hace alusión. Y como lo dice el tratadista citado en ese mismo texto, abro comillas, resultaría además manifiestamente injusto que el Estado, por medio de la ley, impusiera determinado comportamiento y al propio tiempo sancionara penalmente a quien se limita a cumplirlo. Cierro comillas. Por todo lo anterior, no se comparten pues los respetables conceptos del delegado fiscal cuando ha solicitado un fallo de condena, y se comparten en su totalidad los argumentos de la representación del Ministerio Público y la Defensa para emitirse un fallo absolutorio. Decisión. Por lo expuesto, el Juzgado Primero Penal de Circuito de Popayán, Cauca, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, absolver al señor persona en las condiciones civiles consignadas en el proceso por los delitos de prevaricato por acción y prevaricato por omisión de los artículos 403 y 414 del Código Penal, conforme a las consideraciones expuestas al interior de la presente providencia.